Durante la celebración de la 15ª Cumbre Latinoamericana celebrada en Miami, la directora de contenido de NTN24, Idania Chirinos, conversó con Juan José Rendón, estratega político, quien ocupa el primer puesto en el top 5 de los consultores políticos más prominentes de América Latina. JJ, gracias por estar aquí. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias, saludos a ti, a NTN24 y a la audiencia. Te escuché en la presentación, cuando hablabas, referirte a la oposición venezolana. Y llegaste a decir que la oposición tenía que entender que su tiempo había pasado, que había caducado el espacio para ellos. ¿Cómo así? Yo lo que quiero expresar cuando digo eso es que nosotros necesitamos, el líder debería hacer un plan. Nuestro líder es un mapa. Nosotros lo que necesitamos, todos, los que están adentro, los que están afuera, los desplazados, los exiliados, los perseguidos, todos, es una hoja que nos ponga a todos en la misma línea. Porque no puede ser que cuando el gobierno americano dice que no descarta la salida militar y el secretario general de la OEA, Almagro, dice que ya habla de la intervención humanitaria y habla de que vivimos bajo el control de unos criminales. No estamos hablando de un gobierno convencional, ni siquiera de una dictadura convencional. Estamos hablando de un grupo de criminales que secuestró a un país. Y cuando vimos a Vivanco hablando de cómo matizamos o cómo resolvemos la crisis de migración, nosotros tenemos que, ¿con quién nos vamos a alinear? Como venezolanos. ¿Nos vamos a alinear con la gente que quiere el diálogo? ¿Nos vamos a alinear con la gente que quiere resolver los efectos? ¿Nos vamos a alinear con la gente que quiere resolver las causas? Como el secretario general y muchos miembros de la OEA que dicen que mientras no haya democracia en Venezuela no habrá solución a los problemas. ¿O nos vamos a alinear con países como el gobierno del presidente Trump, que dice que no reconoce a Maduro como presidente legítimo, no reconoce las elecciones que pasaron, no lo llama presidente, lo reconoce Pence y todos como dictador, le ponen sanciones como narcotraficantes a los principales miembros de ese gobierno? Entonces, bueno, ¿cuál es, digamos, la nomenclatura? ¿Cómo los vamos a codificar? ¿Cómo los vamos a nominar? A partir de esa ubicación de quién es quién, víctimas, victimarios, criminales, oprimidos, secuestrador, secuestrado, la estrategia varía. Y si no tenemos estamos siempre pensando en la coyuntura y pensando en que, bueno, mira, vino el nuevo cono monetario, se devaluó la moneda, no hay abastecimiento, la migración. El gobierno es experto en mantenernos a nosotros distraídos en eso. Ese es su trabajo. Yo he tratado de explicar durante todos estos años que cuando los analistas, economistas y grandes genios dicen que el gobierno hace medidas que son ineficientes o que ellos son unos incapaces, yo digo que no, las medidas son malas, sí, las hacen a propósito, son buenos para la maldad. Su único interés es permanencia en el tiempo. La única manera que logras eso es doblegando la voluntad de lucha de los que no están contigo. Y la única manera de lograr eso es mantenerte hambriado, torturado, distraído, lleno de miedo, lleno de pánico, disperso, peleado, dividido. Claro. Y eso es lo que ellos han hecho, y lo han hecho muy bien. Evidentemente se necesita una hoja de ruta, un plan, algo concreto que presentar. No, y Dani, la comprensión de la naturaleza humana, o sea, las energías humanas no son infinitas. Todo tiene un límite. Entonces pensar que los estudiantes, la resistencia, la gente que se ha inmolado en las calles, que ha puesto muertos, prisión, tortura, órdenes de captura, que ha tenido que salir las familias todas divididas para todos lados, sin dinero, mucha gente ha caído hasta en la prostitución, la trata de blancas y cosas para poder sobrevivir, que esa capacidad es eterna, no lo es. Pero ¿no tendría que haber coherencia, digamos, dentro de quienes se dicen dirigentes políticos para presentar un plan concreto? Depende. Si tú defines que en Venezuela hay una cuasidemocracia y que es un tema electoral y que la salida es electoral
y que el CNE es serio y que ahí hay condiciones, digamos, de lucha democrática, que es de lo que yo vivo como estratega, por ejemplo. Entonces esto justifica la existencia de partidos políticos, la existencia de líderes y candidaturas, las encuestas de carreras de caballo y la lucha por la preeminencia de unos líderes sobre otros líderes. Si tú, en cambio, consideras a Venezuela como una gran cárcel, un gran espacio, donde hay unas personas que tienen maltratadas, secuestradas a todos, incluyendo esto que se llama líderes, y que en el mejor escenario el líder A es el líder del pabellón A, donde están los presos y secuestrados de Miranda, y el otro es de las mujeres, y el otro es del sur, y el otro del norte, y todos se pusieron de acuerdo con el objetivo de salir de la cárcel. El plan de escape de la cárcel sería el líder. El plan tiene que ser el líder. Y para entender primero cuál plan hay que hacer, tienes que colocarte en quién es el que te tiene preso, si te tiene preso o no, si tú eres víctima o no. Y eso es una cosa que es difícil de asumir. Mira, yo que no tengo nada que compararme con el sufrimiento que tienen los venezolanos, yo me siento víctima. Yo estoy asilado político, no puedo regresar a mi país, tengo desde el 2004 que no puedo visitar mi patria. Soy perseguido donde estoy, las embajadas de Venezuela y los consulados sirven como órganos de propaganda para acabarme con mi carrera y mi vida. Me infiltran, me sabotean el avión, me han tratado de secuestrar, me han tratado de hacer atentados. O sea, sí, imagínate, yo que estoy afuera me pasa eso, yo ni me quiero imaginar lo que le está pasando a Requesén en este momento, o lo que le pasó al general Vivas, o sentí lo que sintieron los muchachos en Junquito cuando mataron a Oscar Pérez. O sea, ese es el mundo en el que estamos. Entonces, mientras estaban matando a este muchacho en Junquito, ¿la oposición qué dijo? La oposición dijo que asesinaron a este, lo asesinaron. ¿Alguien tuviste que los líderes? No. ¿Tú has visto alguna vez en la Asamblea Nacional de Venezuela, en la anterior y en la otra, cuando el gobierno me puso alerta de Interpol a mí, o me acusaron del asesinato de Serra, que había videos que se veía que lo había matado su novio en su casa, en la X? Nadie dice nada. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que nosotros nos veamos que estamos todos en el mismo barco, que incluyendo las diferencias que podemos haber tenido en su momento, con gente que estaba en Venezuela y dijo, ay, qué sabroso opinar desde Miami, y ahora resulta que les tocó estar en el exilio a ellos. Y nosotros los recibimos en el exilio a puertas abiertas. Bienvenido, hermano. Hiciste lo que pudiste mientras estabas allá, lo entendemos, en qué te podemos ayudar, trabajo, dinero, cosas, todos los apoyos. ¿Ustedes creen que estos diputados que se la pasan viajando, viajan con plata que tienen donde del banco de Banesco? Viajan con el dinero que le dan los opositores en los lugares donde van recaudando para poder hacer sus giras. Son unos mantenidos del exilio, perdón, en buen plan. Son gente que nos representa, sí. Gente que está haciendo gestiones por nosotros, sí. Hay que ayudarlos, yo no digo que no. Pero llega el momento donde esas microdivisiones de quiénes van... ¿Tú sabes cuántos venezolanos van a la OEA al mes a pedir citas y cosas? ¿Cuántos van a la Unión Europea? ¿Cuántos están atacando cosas en La Haya? ¿Hasta cuándo? Que su tanita es muy intensa, que yo no sé quién está afuera, que yo no sé quién no me gusta, que cuando éramos chiquitos. O sea, eso es lo que nos tiene así. Y eso fue lo que hizo que Correa durara lo que duró en Ecuador, igual. Eso es lo que está haciendo que Macri tenga los problemas que tiene en Chile, en Argentina. Eso es lo que está logrando que hoy Lula siga teniendo la popularidad, aunque le nieguen que pueda lanzarse del tribunal, él sigue teniendo como esa anuencia, que haya gente que defiende el régimen de Ortega, que haya gente que vota y sigue creyendo en Mel Zelaya en Honduras, que México se tiró, ojalá le salga bien esa jugada con Andrés Manuel. Yo estuve en contra, sigo en contra, le estoy dando un beneficio a la duda y pueden decir los mexicanos lo que quieran, que yo no soy extranjero, que no tengo derecho. Yo soy latinoamericano primero, soy anticomunista después, y soy humano, y yo creo en la cultura progresista. Yo creo que, no progresista de izquierda, no, que vamos avanzando, no que vamos involucionando, sino evolucionando. Los derechos humanos, la democracia, es una cosa que trasciende la frontera. Entonces, cuando hablan de no intervención y libre determinación de los pueblos, yo digo, bueno, ¿visto desde dónde? Visto de frontera a frontera, ok. Visto desde la luna para acá o desde Marte para acá, nosotros somos humanos. Y debemos propender al bien común. Los derechos humanos son de todos y los países que tienen derechos y tienen fuerza para que se respeten esos derechos deben defender a los oprimidos que ya no pueden defenderse más. Yo, sinceramente, y Dani, con esto termino esta respuesta,
no veo organicidad en Venezuela sola, entre los venezolanos liderando para poder enfrentar al régimen. Y creo que si no hacemos cosas contundentes con la comunidad internacional, los que estamos afuera y nos ponemos de acuerdo rápido, vamos a tener, no otra Cuba, porque yo no creo que Venezuela sea igual, es peor. JJ, el mal de adentro es el mal de afuera. Si hay que organizarse adentro, hay que organizarse afuera. ¿Cómo organizar al exilio? Pasa por ponernos de acuerdo. Y te digo por qué, porque hay cosas que se vuelven, de los males se vuelven bienes. Te pongo un ejemplo, las remesas. Hay actores de la oposición en la Asamblea Nacional que hablan de las remesas como una cosa ventajosa. En el sentido que si hay tantos millones de venezolanos afuera que producen en dólares y ahorita el gobierno de alguna manera o de otra les va a permitir que muevan esos dólares, eso generaría una economía paralela que disminuiría los problemas internos y básicamente los opositores torturados, exiliados y desplazados terminarían dándole oxígeno al régimen cuando lo que están haciendo es una acción humanitaria para salvar a sus familiares de que se mueran de hambre o les falte medicina. El desplazamiento es malo, genera una crisis que a su vez genera que la gente se instale, genera empleos y entonces eso genera remesas que a su vez le da oxígeno al régimen y eso se vuelve sostenible. Nosotros tenemos que evitar que esta situación del régimen hoy se vuelva sostenible. Y mi impresión es que mientras más tiempo nos tardemos en entender que necesitamos una intervención internacional de carácter humanitario y eventualmente militar, con unas condiciones distintas a las que comparamos. La gente compara sin conocimiento de la historia, comparan con Panamá, comparan con Grenada, comparan con el Chile, no sé qué fecha. Señores, ahorita esa cosa con 4 drones, se acabó esto rapidito. O sea, esto no es como antes. Y además la comunidad internacional tiene que entender que pensar en que no intervenir en Venezuela es respeto. Y que yo respeto para que me respeten, como pretende Andrés Manuel López Obrador retomando la doctrina Estrada. Que es decir, yo no voy a opinar a partir de diciembre sobre Venezuela, porque México ya no se va a meter en los asuntos de otros países. Lo que estás haciendo con eso es que el día que ni Dios lo quiera tengas una tiranía o una dictadura o un gobierno criminal en tu tierra, nadie quiera meterse. Yo creo que es al revés. Nosotros tenemos que ser solidarios, como lo somos con el medio ambiente, como lo somos con los derechos humanos, como hay preocupación de temas globales. Los derechos humanos es un tema global. El éxodo venezolano, JJ, puede obligar a la comunidad internacional a tomar acciones concretas, es decir, la dimensión del éxodo de este momento puede ser un factor determinante. Podría, pero no es una cosa, digamos, suficiente, necesaria ni causa directa. Fíjate, por ejemplo, yo te invito, Idania, a que veas las fotos de la Florida en los años 60, 70, 80 y ves cómo se desarrolló esto. Y a que salgas a la calle y busques las autoridades y quiénes son. Marco Rubio es descendiente cubano. Todos los comisionados de Miami-Dade son de descendencia cubana, el alcalde de Miami-Dade, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los funcionarios públicos, los empresarios de la construcción del real estate son de ascendencia, muchos de ellos cubanas, los grandes vendedores, las cadenas, las azucareras, las haciendas, o sea, al final lo que estoy tratando de decirte es que si no lo frenamos ahora, todo se acomoda. Y ese exilio, cuando Mariel, cuando todo lo que pasó con todas las embarcaciones cubanas y la gente que se la comía los tiburones y se murieron y la gente dijo ahora sí van a voltear a ver a Cuba, pues no pasó nada. Aquí se hizo una ley, como las que harán en estos países, pies secos, pies mojados. Se absorbieron a todos estos cubanos los Estados Unidos en un acto humanitario nunca visto, porque además se tomaron el sur de la Florida, para bien, gracias a Dios, cualquiera que venga a ver el desarrollo y la gran influencia positiva que han tenido los cubanos en la Florida y cómo han logrado transformar de lo que era lo que es, que era un pantano. Eso va a pasar con los venezolanos. ¿O tú crees que lo que te decía de los que se fueron de PDVSA, es que estamos volteándonos a la migración porque vino la migración pobre, que es la migración que sacas tú en tu micro de carretera? Pero ¿por qué no se dieron cuenta cuando salieron los 20.000 de PDVSA? Porque esos ingenieros los absorbieron rapidito. Todas las empresas de Texas, de petroleras americanas, las empresas árabes, en Colombia, en Ecuador, en todos los países donde hay petróleo, en África, los absorbieron. Salieron los médicos. Yo te reto que vayas a cualquier hospital de los Estados Unidos, de España, de Portugal.
20%, 10% de los médicos más calificados son venezolanos. Profesores universitarios en Harvard, tal, en el MIT. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, qué sabroso. Esa migración que entró con plata, la aceptaron. La que entró con títulos, la aceptaron. La que entró comprando propiedades y haciendo cosas, o algunas molestias. En Panamá se quejaban del incremento y en Cartagena de los bienes raíces producto de la penetración de los venezolanos que venían con plata y compraban y compraban y compraban. Bueno, esa migración se acabó. Ahora está llegando la gente desesperada que se está muriendo literalmente de hambre. No puedo dejar de preguntarte, ¿por qué, contrario a la oposición, el gobierno ha logrado ser efectivo? O... Has usado la palabra correcta. Lo que pasa es que es triste que uno pueda decir que un asesino es efectivo. Sí, ellos son eficientes en la maldad, eficientes. Es muy difícil, Dania. Son eficientes en lo malo, son eficientes matando, son eficientes torturando, son eficientes acabando con Venezuela. Eso es lo que son buenos haciendo. Son unos criminales de lo peor calaña que copiaron de Castro, de Gaddafi, del libro verde, del libro rojo. Hicieron esa mezcla con Pablo Escobar un poco por aquí, con Edmundo Tutu del otro lado y Idi Amin Dada, toda la miseria, lo peor de los humanos. Esto lo combinaron y ese tratamiento, su principal experimento es Venezuela. Y si la comunidad internacional no entiende que si no frenamos lo que pasa en Venezuela, Venezuela no es Cuba. Y esas son 912.000 kilómetros de territorio con petróleo, minerales, espacio aéreo, penetración por varias fronteras, y que eso ligado al mundo del terrorismo, del narcotráfico, les va a afectar. Y que no es solamente el tema migratorio. Y que no es un solo tema de derechas a izquierdas. Es un tema de un modelo de una gente que logró el sueño dorado de cualquier criminal, tener su propio país. La Corte Suprema del régimen es un parapeto. No hay ningún poder, hay 5 personas mafiosos que se reúnen y deciden la pose del día. Señor vicepresidente, diga esto, señor tal, diga aquello. Aquí no hay crisis, aquí no pasa nada. Eso es un teatro bien montado, donde la comunidad internacional todavía hoy no termina de entender cómo se baila esto, porque nadie pensó dentro de las bondades de la condición humana que alguien era capaz de tanta maldad. Nadie lo pensó. Entonces, vamos a votar en la OEA para que saquen a Venezuela de la... No se puede, porque Venezuela compró a Trinidad, Tobago, 5 paísitos enanos por ahí, perdón, con los países que son chiquiticos, pero no es posible que 4 países que los compran con 50.000 casas que les regala Venezuela tengan más peso que México, Brasil, Argentina, Chile y los Estados Unidos de la OEA. Y de paso se montaron una estructura al lado, UNASUR, que gracias al presidente de Ecuador y a otros presidentes, gracias a Dios, la están desmantelando, pero tenían su estructura y la CELAC paralela, y tienen sus boticos de África, Norcorea, China, Rusia, en Irán y otros países árabes y africanos en la ONU. Tanto que Venezuela llegó a presidir la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué te parece? Entonces, esas ironías, ese es lo que estos han sido capaces de montar. Y los demás, que son demócratas, que sí, tienen sus problemas. Ninguno de nuestros países es perfecto. Hay corrupción, hay imperfecciones, hay abusos institucionales. Son democracias algunas adolescentes, otras posadolescentes, otras preadultas, que no aguantan mucho. Fíjate, por ejemplo, todo el lavallato en Brasil. Vamos a ver si esas instituciones aguantan eso. Todo el tema de la lucha anticorrupción en Centroamérica, en Guatemala y en otros países. Vamos a ver si las instituciones y las democracias aguantan esos grandes golpes. O Panamá lo aguanta, o Colombia lo aguanta. Porque no estamos listos para esos super acatombes de nuestras instituciones. No estamos listos para eso todavía. Venezuela, la democracia, la agarraron con los pantalones abajo. Y una última pregunta que no sé si te la hago más como periodista o te la hago como venezolana. Dime algo que nos dé esperanza. Yo no estoy diciendo... Dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Hay gente que dice eso. Yo creo en eso.
yo creo que gran parte de lo malo que le ha pasado a Venezuela es que nunca terminamos de tocar fondo. Siempre que vamos a tomar fondo pasa algo. Y creo que nosotros somos tan esperanzados como gentilicio, y tan positivo, y tan dicharachero, y tan alegre, que siempre tenemos como una excusa para no enfrentar las cosas crudas. Y a mí me pasa, o sea, lo estás haciendo tú en este momento en la entrevista, pero a mí también me pasa. Yo digo, bueno, y entonces tan mal estamos, no hay nada posible. Necesitamos siempre algo que nos levante como el ánimo y nos alegre. A veces no, a veces toca darse contra la pared y entender que ya estuvo bueno de autoindulgencia, de autocomplacencia, que todas las licencias de divisorias y de agendas personales y de quizás a veces ser demasiado políticamente correcto, no llamando a las cosas por su nombre. Entonces hay gente que habla de pueblo oficialista, pueblo opositor. No hay pueblo oficialista. Hay unos enchufados arriba, ladrones, criminales, corruptos y otra gente que se beneficia de eso, que son una minoría. Y ahora tenemos una clase nueva, Idania, que es una clase que no es opositora pura, que no es del gobierno exacta, pero que vive de la crisis, que vive del negocio de las divisas, que vive de las necesidades de la gente de comprar al precio que sea, lo que sea, y que los vemos, es muy fácil de distinguirlo porque los vemos en las redes sociales, viajando por el mundo, alardeando de lo que gastan y lo que compran, y de paso volviendo a Venezuela como si no estuviera pasando nada, y hay 20 muertos un fin de semana, y la foto es de yo aquí vengo bajando del Humboldt, aquí vengo subiendo del Ávila, aquí vengo llegando a La Guaira, aquí vengo llegando de mi viaje a Berlín, vengo de Los Roques, y es como que los que están afuera miran esto. Y yo no estoy diciendo que la gente no tiene derecho a pasársela bien o a relajarse. Estoy diciendo que el que está afuera mira y dice, no entiendo. Estos 2 millones de venezolanos están saliendo por las carreteras a pie, muriéndose de hambre, sin zapatos, y estos otros están aquí diciendo que mira el sushi que me comí hoy. Entonces, hasta ese nivel de conciencia tenemos que llegar hoy. El que sube una foto como esa a su Instagram es cómplice del régimen, es cómplice de la opresión y es cómplice de la falta de coherencia en la comunicación de los venezolanos hacia afuera, que queremos generar conciencia de lo grave que es lo que está pasando por dentro. O sea, es un descaro alardear de bienestar dentro de Venezuela, dentro de la situación que está pasando. Y fuera también. Pero digamos, afuera tú podrías decir, bueno, me gané mi plata de otra manera. No me está pasando esto al lado. Pero no se vale. Es como si tú ves esas líneas de Instagram o de Twitter, es como que hubiera un mundo paralelo. Una realidad, sí, exacto, en la dimensión desconocida. Aquí tú comes, sales, no hay inseguridad, no matan a nadie, hay comida, puedes salir a la calle, vas, celebras cumpleaños, aniversarios, tienes mucha vida social, y aquí al lado tienes los supermercados vacíos, la gente muriéndose de hambre, la prostitución rampante global. Están haciendo una gente un estudio de cómo está la prostitución de venezolanas afuera, insólita. Como siempre, un gusto tenerte en el programa, como siempre, un gusto tener este espacio para compartir contigo. No, a ti y pues bueno, yo sé que voy a tener muchas críticas por todo lo que te estoy diciendo, pero yo nunca he participado como activista opositor pensando en que me lo agradezcan o que me lo reconozcan. Yo lo he hecho pensando como estratega, que me he recorrido toda Latinoamérica y que quiero mi país y recorrí mi país muchísimo antes de irme, con la mejor intención de dar luz. A veces te oyen, a veces no. La mayoría de las veces no. Gracias, JJ, de verdad, gracias por estar con nosotros.